Estamos en coyuntura, mantenemos el debate abierto sobre esto que se ha venido a llamar las filtraciones de información de las fiscalías en casos penales hacia los medios de comunicación. Estamos ahora con el profesor Iván Montoya, que además ha sido miembro de la Procuraduría Anticorrupción, director de proyectos sobre justicia para el IDEPUC. Iván, ¿cómo estás? Buenos días, César. Muchas gracias por invitarme. No, encantado que estés con nosotros. Bueno, Iván, hemos estado discutiendo esta suerte de denuncia que ha hecho Luis Pázara sobre el impacto que pueden producir sobre la regularidad de investigaciones penales las filtraciones de información reservada de la Fiscalía hacia los medios de comunicación. Queríamos saber tu impresión. ¿Es este en realidad un problema que debamos abordar, discutir, resolver? A ver, sí es un tema sensible en principio, eh, pero para poder valorar este fenómeno, creo que hay que tener en cuenta un par de cosas que han cambiado para ver en su verdadera magnitud una, una valoración actual de ese fenómeno. Lo primero que hay que sostener es que la realidad judicial y fiscal ahora es, creo yo, cualitativamente diferente de hace 20 o 30 años atrás. Hace 20, 30 años atrás, los procesos que se ventilaban, tengo la impresión que eran de carácter más, con excepciones, por supuesto, simples. No deja de haber habido algunos casos conmocionantes, pero que no generaban crisis mayores, institucionales, pero ahora estamos hablando de judicialización y entre ellos casos que ven las fiscalías, casos que tienen que ver con criminalidad organizada, altamente compleja, jerárquicamente estructurada, transnacional, con múltiples dificultades para averiguación de la verdad por el grado de ocultamiento o encriptación de información, multiplicidad de actores, redes en ámbitos de poder político, eh, económico. Entonces, la envergadura de los casos que ahora están en manos de fiscales no es el mismo de hace 25 años atrás en el Perú. Por lo tanto, no puede uno utilizar estándares de valoración de su actuación los mismos de hace 25 años que los que ahora uno actúa. ¿Qué quiero decir con esto? El tema vinculado a esta frase estereotipada que dice los magistrados, y en estos hablo también de los magistrados fiscales, los magistrados hablan solo a través de sus sentencias. Creo que eso ya es falso. Yo creo que no puede uno limitarse a producir la sentencia, por supuesto que es un requisito previo, emitir una resolución, un dictamen, un planteamiento, en el caso de los fiscales, bien fundamentado, bien estructurado, y dejarlo a que la opinión pública lo interprete. Eso yo creo que ya escapa a la realidad. Si eso, digo porque eso tiene un lenguaje técnico especializado, tiene un código diferente, y eso es llenado rápidamente por la opinión pública y por sectores sumamente interesados. Repito, son casos en los que hay juego de poder importantísimos. Por lo tanto, eso es inmediatamente llenado, sesgado, tomado, reinterpretado, a veces reinterpretado de una manera abiertamente opuesta a lo que puede pretender esta entidad que es el Ministerio Público. Por lo tanto, y ahí quiero aterrizar, no me parece extraño, me parece absolutamente comprensible y necesario, luego podríamos decir cómo, que magistrados fiscales, tengan que acudir a los medios de comunicación y poder transmitir e interpretar con algunos límites, ¿no? El sentido de no alterar el debido proceso y no poner en riesgo la estrategia de sus investigaciones, lo que ellos están haciendo, es decir, comunicar lo que han planteado, lo que están haciendo y por lo menos sentar en la opinión pública su percepción de sus planteamientos y evitar que eso sea llenado, siempre va a existir esa intención, pero por lo menos que exista en el abanico de interpretaciones una de corte más institucional. Entonces, en ese sentido, legitimo la actuación, sea de jueces o de fiscales, de tener que comunicar, explicar y traducir a la ciudadanía en términos distintos y no solo transmitir qué cosa hay en esa decisión, sino de cuál es la intención que está detrás, por qué se ha hecho lo que se ha hecho y la importancia del caso para la ciudadanía. La idea es sintonizar, aunque la ciudadanía
mantenga sus distancias con esta actuación, con esa decisión, pero la entienda, la comprenda. Esa es mi posición en este momento respecto a ese punto, ¿no? Importante, ¿no? Digamos, si tratamos de englobar tu comentario en una construcción, tal vez esa sea la de la dimensión comunicacional del proceso, ¿verdad? Desde tiempos prerepublicanos, la dimensión comunicacional del proceso estuvo presente pero no racionalizada, que las guillotinas se instalaran en las plazas públicas o que las condenas se ejecutaran ante las comunidades, también en las plazas públicas, dice mucho de eso. Claro, la diferencia es que en una sociedad abierta de medios, la comunicación ya no es solo, y ni siquiera es la ejecución de las condenas, ¿no? Las condenas han pasado o se han trasladado desde las plazas públicas a lugares cerrados. Es el juicio el que se ha abierto. Y claro, con un juicio abierto ante la comunidad, recordemos la cobertura que tuvo el juicio de Fujimori, por ejemplo, es explicable que los actores del juicio, las fiscalías, intervengan en este proceso competitivo por establecer los significados de su actividad y de lo que están pretendiendo. Perfecto. Pero hay dos actores aquí en tu comentario, la Fiscalía y la Judicatura. La Fiscalía y la Judicatura, Iván, tienen espacios para comunicarse con la comunidad del mismo modo. ¿Hay algún nivel de tensión en la comunicación pública de las fiscalías respecto al modo en que deben reaccionar los tribunales ante ella? A ver, ¿te refieres a los roles entre ambas instituciones y las pretensiones? Creo que sí hay una diferencia, evidentemente, ¿no? El rol jurisdiccional tiene una posición un poco de manejo más enfático sobre lo que podría ser la imparcialidad de sus decisiones, ¿no? Digamos que en ese sentido tienen que guardar no solo el constituirse en imparciales, sino en aparecer como imparciales. En cambio, la Fiscalía sí es una posición híbrida, siempre ha sido una posición híbrida, ¿no? Tienen que manejar la información con imparcialidad, pero están asumiendo una posición de defensa de la sociedad vinculada a eventos delictivos y por lo tanto en la persecución del delito tienen también un cierto margen de posición de parte, ¿no? Al tener posición de parte, entonces apenas tengan un cierto nivel de indicios respecto a un caso, tienen que ir hacia adelante, indagar, seguir prosperando en sus investigaciones y plantear con todos los recursos disponibles a su alcance la posibilidad de asegurar un éxito en lo que pretenden en sus planteamientos, ¿no? En la acusación final, en las investigaciones, evidentemente. Y eso involucra una serie de recursos procesales, internos, pero también, repito, con lo anterior que estábamos conversando, mediáticos. En ese sentido, su campo de explicación en un debate, al ser una parte frente a otra parte, me refiero a los abogados de los investigados, eh, tiene me parece un mayor espacio para el desenvolvimiento por parte de los fiscales, es decir, una mayor necesidad de poder explicar la narrativa de sus pretensiones, del avance de sus pesquisas e investigaciones y el porqué de los pedidos de los que hace. Repito, en mayor proporción que la que un juez puede exponerse. ¿Por qué? Porque tiene al frente sobre todo en un proceso de corte mucho más acusatorio que el que tenemos ahora, que el que teníamos antes, en la que hay una parte que también goza probablemente de enorme poder. Repito, son casos en las que está involucrado el poder y por lo tanto detrás también hay abogados que defienden estructuras, defienden, digamos, procesos en las que hay sujetos con estructura de poder y en ese sentido tienen alcance comunicacional, medios a su disposición, en fin. Entonces hay que lidiar dentro de lo permitido y dentro de lo razonable con esa comunicación, repito, para que no sea apropiado un discurso sobre una historia del caso que probablemente se aleja sustancialmente de la que es verdad, ¿no? ¿Tú dirías entonces que un fiscal que se convierte en parte en el proceso de una u otra manera, ya no solo en un autor de dictámenes, tiene que tener un espacio para poder también conformar el significado de los casos que presenta y, por tanto, un espacio de proactividad en ese proceso conformativo, como lo tendría que tener también la defensa o como lo tiene la defensa? Pero entonces, ¿dónde queda el juez? De alguna manera, en el texto que estamos comentando, el de Pázara, cuando los fiscales dependen tanto,
Pássara desliza el riesgo de que la proactividad del Ministerio Público termine devorando o cercando, podríamos decir mejor, los espacios de reacción propia de la judicatura. De varias maneras, marca entonces como riesgo lo que podríamos llamar la subordinación inversa, ¿no? Ya no la histórica subordinación de los fiscales a los jueces, sino un espacio anómalo en el que los jueces terminan haciendo lo que los fiscales quieren que hagan. ¿Tú encuentras que hay algún espacio para reconocer una crítica de este tipo en el sistema? ¿Sientes que tenemos el riesgo de una judicatura avasallada por la fuerza mediática de la fiscalía y eventualmente los abogados de defensa, una judicatura con poca capacidad de resistencia institucional para estos embates comunicacionales? Ya, a ver, no quiero perderme algunas cosas que quiero mencionar. Eh, sí, voy a empezar por lo final, donde puedo compartir mucho con lo que dice el profesor Pázara, pero probablemente lo primero tenga algunas discrepancias de matiz. Lo se- lo- sí, yo creo que los jueces tienen cada vez es evidente, una suerte de poca resistencia a a la crítica mediática, a la crítica de la opinión pública, a la presión, como ellos le llaman. Y no solo a los medios de comunicación, sino yo creo que a instituciones que pueden estar detrás. Te lo mencionaba hace un tiempo, una investigación que hicimos en el IDEPUC, aparecía que le temían mucho a la presión no solo mediática, sino a la de los grandes estudios y también a la de las ONGs, algunas grandes. Entonces tienen ahí una suerte de temor y coincido evidentemente que es algo que deberían aprender a lidiar. Y la única forma en la que uno puede aprender a lidiar, y también coincido con eso, son jueces preparados, competentes, que puedan tomar decisiones con fundamentaciones o motivaciones que luego puedan dar la cara, explicarlas, incluso así sea, a contracorriente o, digamos, con una opinión pública adversa. Para eso hay algunas kits importantes, ¿no? La idea es que esa posibilidad de enfrentar la presión mediática implique también de parte del juez, no solo del fiscal, en situaciones más oportunas y más selectivas, salir a comunicar su decisión, por supuesto, ¿no? Aunque sea no popular. Salir a comunicar su opinión, qué es la historia que estaba detrás, por qué la decidió de esa manera, y, repito una vez más, aunque no tenga la aceptación popular, pueda ser entendida. Y si eso es lo más oportuno posible, mejor, porque si deja pasar un tiempo, todo lo que haga después va a chocar con una opinión pública que ya tiene los prejuicios instalados fuertemente y lo que salga no va a creer. Digamos que ahí se genera una distancia con la legitimidad de la actuación de este operador judicial. Desde ese punto de vista, coincido en que hay un problema del operador judicial que está llamado a hacer una suerte de contención frente a eventuales excesos que puedan incurrir las pretensiones del Ministerio Público, que las ha ocurrido, que en ese afán desbordante de querer cuidar el caso, ir hacia adelante. Ahí puedo tener mi discrepancia con el profesor Pázara respecto de cuáles son las intenciones o no detrás del Ministerio Público, pero sí coincido plenamente en que es el Poder Judicial el llamado a tener ese tipo de una racionalidad mayor, un tipo de contención, un filtro mucho más cualificado para, digamos, modular el proceso en términos de equilibrio entre garantías del procesado e investigado y necesidades de la tutela judicial efectiva que siempre estarán en juego en una investigación, en un proceso judicial, ¿no? Tal vez ahí hay que recordar que la razón por la que no elegimos a los jueces en votaciones es porque precisamente deben poder ser contraintuitivos, ¿verdad? Es Ujú. decir, deben poder decir qué cosa es correcto conforme a la ley, aunque no sea atractivo, simpático, ni corresponda a tendencias básicas de la opinión pública. Entonces, de tu comentario sale una tarea urgente, que es el fortalecimiento de la autonomía también institucional de la judicatura y de su capacidad de resistencia. Ahora, Pásara deslizaba una crítica muy dura. Pásara sugería que estas filtraciones, si no se convierten en parte de un proceso objetivo y regulado, pueden terminar representando alguna forma de elección privada de los destinatarios, ¿no? De varias formas, la información
o de varias maneras la información de las investigaciones fiscales es un recurso público y no puede ser asignado por preferencias subjetivas. Entonces, tú lo has dicho, el tipo de procedimientos que se están investigando ahora tienen una dinámica muy particular, tienen contrapartes muy poderosas. Estamos hablando de otra cosa en materia de justicia penal ahora. Pero claro, la información también de este tipo de asuntos es un recurso que se convierte en importante. ¿No convendría más bien entonces empezar a pensar en procedimientos objetivos que le quiten cualquier sospecha de subjetividad al modo en que se distribuye, circula o se abre la información que proviene de las investigaciones fiscales? Muy bien. Sí, creo que ahí hay dos cosas. Una, vinculada a la última parte de tu pregunta ahora, pero algo previo que había dicho el profesor Pázara, ¿no? Esta situación de hiperactividad fiscal que está como tragándose y que puede ser un boomerang a la propia legitimidad con una serie de investigaciones abiertas y abiertas que no culminan, ¿no? Ahí hay que tener algún cuidado porque acusaciones hay, ya hay varias. Una dilación, existe un contexto de pandemia también. Hay algunas que se han extralimitado, probablemente sí, sí. Eh, no hay que desnaturalizar tampoco, no hay que perder de perspectiva que hay casos son sumamente complejos, investigaciones que vienen de años atrás, transnacionales. Yo no sé si se es consciente de la dimensión altamente compleja. Por supuesto, otra vez fricciona con el equilibrio de las garantías de los investigados. Sí, lo reconozco, pero no hay que perder de perspectiva el contexto que está detrás, ¿no? No es Juancito Pérez que muere en una esquina, producto de una reyerta interpersonal, es la que se está investigando. No, no hay que perder esa perspectiva de lo que está en manos de estos fiscales, pero tampoco, por supuesto, hay que exagerar en algunas pretensiones y en algunos tiempos que se toman. Dicho esto, con relación a tu pregunta, y una cosa más, el tema de las expectativas, ¿no? No hay productos, no hay acusaciones, sino no hay condenas. Yo sigo creyendo que lo que tiene que transmitir los fiscales en su momento, cuando esto sea un poco más institucionalizado, no es tampoco resultados. Ellos están obligados a transmitir lo que diligentemente hacen. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué están avanzando? O sea, la expectativa, supongo que los resultados son importantes y tener algún caso es importante, sí, pero cuidado, depende de hay muchísimas variables por las cuales la fiscalía puede no llegar a alcanzar una condena. O yo creo que van a alcanzarlas varias, algunas. Así como en su momento con el tema de la judicialización de las violaciones a los derechos humanos, se terminaron muchos casos que no han terminado en condena. Pero la apreciación aquí y afuera es que nuestro proceso de transición de la judicialización de las violaciones graves a los derechos humanos ha terminado con algunas sentencias que por lo menos impiden decir que aquí en el Perú hubo impunidad. Digo, hay que ver las cosas en su magnitud. Vuelvo a tu pregunta y sobre las filtraciones, que era lo interesante final de tu pregunta. Creo que en este afán del Ministerio Público de comunicar lo mejor posible y lo más fidedignamente posible lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? Eh, y poniendo algunas cosas en su justo lugar según su perspectiva, ha supuesto seguramente en esta transición ver las mejores líneas, digamos, a los periodistas que mejor puedan transmitir sus perspectivas, sus informaciones, ¿no? Probablemente con alguna suerte de no ocultamiento, digamos, de no facilitar probablemente algún tipo de información al universo de la prensa en su momento determinado, digamos, tratando de hacer puentes con periodistas que pueden, digamos, transmitir de la manera más fiel sus investigaciones a efectos de contrarrestar ello. ¿Que eso es óptimo? No es óptimo. Por supuesto que no es óptimo. Ahora, ¿a qué debemos apuntar? Sí, como tú dices, a un proceso tal vez de institucionalización de lo que pueda ser la comunicación, de lo que el Ministerio Público hace y sus propios fiscales. Una suerte de gabinete comunicacional, gabinetes de información, gabinetes
algunos le llaman de crisis cuando tienen casos que están generando alta sensibilidad y desafían la legitimidad ya no de este fiscal o de este cuerpo de fiscales, sino de la institución misma en sí. Pero debo reconocer que siendo importante estos niveles de institucionalización, quiere decir un gabinete que tenga especialistas y gente experta en el tratamiento previo, es decir, evitar ese tipo de desenlaces desinformativos que puedan generar manipulación de la información concomitante, es decir, durante el momento en que se toma decisiones y tenga que explicarse esas decisiones, y a futuro para poder hacerle seguimiento a esas decisiones. Es decir, se necesita un equipo que efectivamente institucionalice, democratice, sea lo más transparente posible, pero tiene algunos límites. Uno puede ser transparente, pero no puede ser transparente con todo lo que suponga riesgos a la estrategia de la investigación. Pero siempre, siempre habrá una cierta tensión, porque habrá, lo digo porque eso más o menos se discute en Europa, ¿no? Los gabinetes que intentan institucionalizar esa comunicación para proteger a la institución de su eventual deslegitimación y para poder explicar a la ciudadanía lo que están haciendo y sintonizarla, genera una fricción con lo que pretende o puede hacer su propio magistrado. Muchos periodistas de lejos dicen, ¿quién mejor explicar su decisión que el propio magistrado y no un gabinete estructurado que nos procese la información? Entonces, hay una tensión. Yo creo que la mejor forma es que cada agente fiscal o cada agente o cada magistrado, esto puede trasladarse también para los magistrados jueces, tienen una cuota en la que sí autónomamente deban transmitir lo que hacen, decir por qué lo han hecho. Pero debe haber una comunicación con estructura para resguardar algunos puntos y algunos límites básicos que debe mantener esa comunicación. Transparencia, equidad, defensa de la estrategia de la investigación, no poner en riesgo el debido proceso. Básicas, básicas, cuando el juez tenga que transmitir sus decisiones o el fiscal tenga que transmitir sus pedidos, sus dictámenes. Y detrás, un equipo que esté alerta, sobre todo cuando los casos trascienden y trascienden incluso lo conmocional y comienzan a poner en riesgo la legitimidad de la institución, es decir, su independencia, su imparcialidad y su disociación con la opinión pública, ¿no? Por repito, sus decisiones no tienen que estar siempre en sintonía con la opinión pública, eso lo hemos hablado anteriormente, pero no puede vivir de espaldas a la opinión pública tampoco, ¿no? Menos el Ministerio Público, ¿no? De hecho, tu comentario deja en evidencia que hay una serie de recursos que articular y una política por definir, que tendría que combinar tanto lo que cada fiscal en cada caso necesita a su propia voz con los espacios intermedios en los que la organización abre información y el colectivo de periodistas que la recibe. Entonces, estamos hablando de un área en la que luego de esa transición que tú has definido como el proceso de reconocimiento de la existencia de casos de alta incidencia institucional e incluso política, pasa a un esquema de construcción de equilibrios, como todo, ¿no? De lo desregulado a lo regulado. ¿A quién tocaría, Iván, desde tu punto de vista, empezar a marcar el camino para crear estos equilibrios? ¿A la Fiscalía de la Nación? Hablamos de una situación que debe ser autorregulada de los propios medios. ¿Cómo organizamos este equilibrio a partir de ahora? Mira, este paso de un margen de institucionalización de la gestión de la información judicial, que no es fácil, ni tampoco es que tenga muchos estudios detrás. Lo que se ha estudiado como gestión de la información de una empresa o de otras instituciones públicas no es estrictamente trasladable al manejo de la información en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, requiere evidentemente no solo una toma de decisión, al final va a tener que ser una toma de decisión de la cabeza, desde la Fiscalía de la Nación, pero necesita escucharse muchas voces en este punto, ¿no? Voces que pueden venir de instituciones como la Defensoría del Pueblo, pueden también haber voces desde la opinión pública, digamos, estructuras de periodistas que profesionales, me refiero, serios, que puedan brindar su aporte sobre esto, porque ellos también tienen requerimientos de necesidades de la información que a veces no fluye del Poder Judicial o del Ministerio Público, o fluye sesgadamente, o fluye o a veces no fluye, ¿no? Entonces, necesitamos primero que se discuta y se piense, y que este esfuerzo de institucionalización
no lo entiendan los agentes fiscales como una suerte de proyecto de cercenamiento de su autonomía en el espacio de lo que están comunicando, sino la mejor forma, primero, para gestionar la información, la que ellos mismos pueden transmitir por sus casos concretos, pero también que permita no a generar, digamos, salvo relaciones, situaciones excepcionales, digamos, pero no generen rupturas internas, rompimientos internos, o que generen una mayor deslegitimación de la entidad como tal, ¿no? A lo que le llamado crisis institucional. Entonces, yo creo que es eso, necesitamos uh, abrir un espacio que coloque cuáles serían esos criterios, cuál es la mejor forma de introducir este tipo de mecanismos institucionales de gestión de la información, en este caso del Ministerio Público, por ejemplo, y que tratemos de minimizar esta situación de gestión muy particular en el que puede haber algunos, digamos, sesgos, ¿no? Sesgos en la repartición de la información, producto, repito, de ese afán de proteger sus investigaciones. Pero debemos dar ese paso enseguida, ¿no? Algo que es importante, reitero, porque no hay muchos estudios sobre esto y la forma como lo tienen que hacer los fiscales, por ejemplo, no pueden tomar todas las recetas que se han escrito efectivamente para la empresa particular, para otro tipo de entidades públicas, como lo he mencionado. Eh, Se ponían algunas veces algunos textos, ejemplos, ¿no? Eh, Cómo desde los gabinetes de información le sugieren a los fiscales o a los jueces que cuando tomen decisiones que a veces son impopulares, eh, se, se preocupen por tratar de explicar el caso en su contexto especial, particular, digamos, para que la población entienda por qué ha tomado esa decisión en ese momento. Por ejemplo, si toma la decisión de no disponer una detención preventiva a un juez, ¿por qué lo hizo? ¿No? ¿Por qué lo hizo sin desacreditar tampoco a otras entidades o a otras instancias? ¿Cuál es el contexto particular? ¿No? La historia que puede estar detrás del caso con un poquito más de información puede generar en la ciudadanía un mayor nivel de comprensión de la decisión y no lapidar al juez en pedazos, ¿no? Eso son temas que tienen que ser manejados desde espacios especializados, ¿no? Que sugieran una mejor forma de gestión de la información de la institución, pero también de cada fiscal en particular, ¿no? Repito, que no entienda tampoco este proceso de institucionalización como un proceso en el que va a haber censura en su capacidad de entablar comunicación directa con periodistas o con la prensa, ¿no? Porque de hecho no se trata de censurar, sino de estabilizar un espacio que está en plena formación. En Uh coyuntura estamos -huh. buscando equilibrios. Ha sido con nosotros Iván Montoya, hablando sobre la comunicación del Ministerio Público, el problema de las filtraciones y pistas para poder estabilizarlo. Muchas gracias, Iván. A ti, a ti.